Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes en Colombia 4.0 y para la Universidad Sergio Arboleda también. Nos vinimos aquí con el ánimo de compartir las experiencias que a lo largo de los últimos años creemos que han sido muy innovadoras, que han tenido posibilidades de hacer grandes trabajos de emprendimiento y que para los estudiantes de la universidad han sido tareas muy gratas. Estamos hablando desde la Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería, en donde desarrollamos desde hace unos años un pequeño satélite que se llama CubeSat y que son las imágenes que vamos a ver rodar aquí en la parte trasera. Este concepto fue inventado en una universidad de los Estados Unidos, en Stanford y en Cal Poly. Nosotros la cogimos y nos dimos a la tarea de desarrollar este trabajo para que en ese pequeño cubo que tiene 10 centímetros por cada arista, 10 centímetros por 10 por 10 y solamente 1 kilogramo de masa, pudiera ir al espacio y hacer la tarea que queríamos. ¿Cuál era ese objetivo? Que desde la órbita baja a 700 kilómetros de altura, ese artefacto nos transmitiera datos de telemetría, que es voltaje, temperatura, corriente. Y así nos dimos la tarea a lo largo de 1 año y medio a colocar sus diferentes y a desarrollar sus diferentes subsistemas. Entonces, con docentes y con estudiantes de nuestras facultades empezamos a trabajar en el diseño del satélite que se denominó Libertad 1. Y este satélite, que en primera instancia parecería muy fácil, como un Lego, como armar unas piezas, llevó bastante trabajo y ustedes, que seguramente algunos trabajan en el desarrollo en software, la tarea de manejar el sistema operativo, el lenguaje que trabaja para programarlo y lógicamente el sistema de comunicaciones fue bastante dispendioso. Pero bueno, la tarea la logramos y es así como lo ensamblamos y logramos enviarlo hasta Kazajstán, que es el sitio de lanzamiento antiguo de la Unión Soviética para llevar los objetos al espacio. Este satélite se puso a bordo de un cohete Neper, el cual llevaba otros grandes satélites a bordo. Nosotros íbamos así acompañándolo. Este satélite aquí nosotros le hicimos pruebas para ver su funcionamiento, a ver si sus antenas se desplegaban, como vamos a ver aquí en esta parte del clip del video. Ellas estaban guardadas dentro del cubo y en el momento que estaba en el espacio tendrían que liberarse y lógicamente empezar a transmitir el paquete de datos que queríamos. Iban encriptada esa información. El caso es que después de este trabajo nos dimos cuenta que la astronáutica ya estaba empezando a ser parte del país y la astronomía pues iba por el lado, ya que todo esto se estaba gestando también con la colaboración del Observatorio Astronómico de nuestra universidad, el cual pues yo dirijo. De ahí empiezan a hacerse las pruebas de vibración, de temperatura, la que se supone que tendría que someterse a grandes altas temperaturas en el espacio y al vacío que está allí y que los componentes pudiesen soportar ese trabajo. El satélite que fue sometido a estas pruebas sí se pudo enviar al espacio y el satélite transmitió. Eso fue el año 2007, estamos en el año 2017. Ya han sido 10 años desde que esta experiencia de innovación fue bastante impactadora. ¿Y por qué lo digo? Porque a partir de ese entonces empezamos a relacionarnos con otras áreas del conocimiento. Además de esta prueba de despliegue de antenas, que fue muy llamativa e interesante para otras universidades del mundo que copiaron ese mismo sistema de despliegue de antenas y después de haber montado estas antenas en la parte superior de la universidad para recibir y transmitir datos, es decir, la estación terrena, nos dimos cuenta que habían otros campos y empezamos a trabajar astronomía y música, empezamos a trabajar astronomía y política, derecho del espacio, empezamos a trabajar astronomía y economía, astronáutica y parte administrativa, y de pronto nació el tema de astronomía y videojuegos. ¿Cómo así que eso? ¿Por dónde cala eso? Pues cuando ustedes ven este cohete saliendo acá, ustedes dirían, no, eso es ciencia ficción. Pues no, ahí va el satélite de nosotros, el Libertad 1, en ese clip de video, y que desafortunadamente estaba nublado ese 17 de abril del 2017, vimos que el cohete se iba y se iba con nuestro satélite. 4 meses antes había salido otro cohete con 17 satélites de universidades y desafortunadamente se explotó y se perdieron todos los satélites.
O sea, no era nada garantizado. El satélite llegó al espacio y transmitió. Y nos dimos cuenta que el colombiano, si sueña y si quiere, lo puede hacer. Antes decían, no, eso solamente es para aquellos que tienen plata, eso está muy lejos para nosotros, se requieren demasiados permisos, pero no. Colaborando con diferentes personas, se logró este proyecto de tener un satélite en el espacio y recibir el beacon, o sea, el paquete de datos, en donde confirmaba que el satélite sí estaba transmitiendo a medida que giraba alrededor de la Tierra. Tuvimos ayuda de la Fuerza Aérea Colombiana, del Ministerio de Telecomunicaciones, tuvimos frecuencias que nos asignaron para poder transmitir información hacia arriba y hacia abajo, etcétera, etcétera. Pero cerramos con el tema de videojuegos, que es que ustedes están también muy interesados. Y para eso pues invité a Jorge Mario, con el cual pues ya hemos hecho varias sesiones y él les va a contar esto y otras cosas interesantes. Muchas gracias, Raúl. Buenas tardes a todos, todas. Bueno, para mí es un gusto poder compartir algunas de las experiencias que hemos logrado a partir del trabajo colaborativo con otras de las escuelas que tenemos en la Universidad Sergio Arboleda. Yo soy el director de investigación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y mi formación pregradual es psicólogo. Mi maestría es en TIC, mi doctorado es en Educación y Sociedad. Menciono esto porque resulta curioso que con este tipo de perfil logre decir con mucho orgullo que he podido encabezar el desarrollo de algunos videojuegos, ¿sí? Y que es un tema que me apasiona ya desde hace más años de los que quisiera reconocer. Algo que hemos buscado en el diseño de videojuegos y en el desarrollo de videojuegos es explorar las habilidades del nuevo milenio. La primera, trabajar de manera colaborativa. Realmente, si bien tenemos experiencias maravillosas y ustedes a lo largo del día habrán escuchado cómo a partir de pioneros se han generado grandes trabajos hechos en garajes o por una sola persona generando cosas tan maravillosas como Príncipe de Persia en su momento, ¿sí? Realmente, una buena parte de los videojuegos en la actualidad se logran y se gestan a partir de trabajo colaborativo de diversas disciplinas. Y esa es como nuestra principal apuesta en este momento. Nosotros con la Escuela de Ingenierías empezamos a plantear cómo pudiéramos articular unión entre videojuegos y astronomía. Y llegamos a unos elementos que pues hoy por hoy nos sorprenden gratamente con los resultados que hemos obtenido. Lo primero es partir de una reflexión que quizás hoy cuando vieron, hoy han estado acá incluso personas que hacen parte de la historia viva de los videojuegos. Es importante denotar algo. El origen de los videojuegos se tiende a remontar 1953, 1957 y casi siempre empiezan a aparecer en el escenario juegos del tipo Spacey Bar, juegos más de combate, como de escenarios bélicos, ¿sí? Bueno, acá en la historia colombiana siempre tenemos asociado Marcianitos, como una de las épocas de nuestros orígenes. Pero hay algo en lo que quiero como invitarles a todos los que están acá, que seguramente hay tantos, mucho más gomosos que yo, alrededor de los videojuegos, a sentir que en buena medida lo que justificaba el desarrollo de videojuegos era el deseo por conquistar, por conocer, por ir más allá de lo que nos mostraba la evidencia. Cuando uno se remonta a los orígenes de los videojuegos, se encuentra con poetas y con personajes que tenían visiones fantásticas alrededor de cómo podía ser la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? El origen de los videojuegos no está tan asociado a las guerras, a toda esta serie de descubrimientos que iban justificando el avance en tecnologías y en computación, como usualmente algunos libros lo han trabajado, sino más al interés por conquistar nuevos mundos. Digamos que ahí encontramos una justificación de por qué buena parte de los primeros juegos que se evidencian históricamente hablaban era de escenarios espaciales. Entonces, ¿qué hicimos con la Escuela de Ingenierías? Hicimos un recorrido histórico alrededor de los videojuegos más representativos que tocaban este tema. Ya les mencioné, tenemos Space Bar, tenemos Asteroides, tenemos incluso en la década de los 80 hubo una serie de juegos muy interesantes. Es una lástima, parece que no nos está funcionando la parte de presentación. ¿Cómo? Ah, ok. Porque quería como compartir. Bueno, vamos a ver si ahorita podemos compartir algunas pequeñas imágenes para evidenciar esa relación que encontramos entre astronomía y videojuegos. Mientras eso se configura,
me permito hacerles una pequeña invitación. En la escuela hemos abierto un nuevo programa de diseño digital para aquellos que estén interesados y que me llama la atención y de los avances que hemos conseguido. El énfasis en ese programa es directamente para el diseño de videojuegos. Entonces es muy rico ver cómo Colombia cada vez se está apoderando y empoderando más de este tema. Que Colombia 4.0 le deje todo un escenario al desarrollo de videojuegos es una evidencia de ello. Entonces, ¿qué empezamos a hacer nosotros con Astronáutica? Empezamos a ver todas las relaciones que se daban entre los videojuegos y la astronomía. Y es una relación más fuerte de la que muchos pudieran llegar a imaginar. Quizás para el entorno de los videojugadores esto que yo les voy a hablar no les suene, y sería la idea que no les suene como extranjero, porque voy a citar una serie de videojuegos que aluden a temática espacial. Así si yo les digo de rapidez, ¿cuál ustedes me podrían asociar rápidamente de temática espacial? Halo, un juego emblemático y de hecho lo tengo en la presentación, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué otro? ¿Cuál? Star Wars, ¿qué otro? ¿Cuál? Ajá, muy bien, ¿cuál otro? Halo ya. Mass Effect, me imagino que muchos lo han disfrutado. Fíjense que tenemos una dinámica que en donde estos juegos en sus contenidos plantean algo muy interesante y es, si bien no se consideran como serious game o juegos educativos, sí que contemplan elementos, ya está la presentación, sí que contemplan elementos que nos invitan a tocar este tema con toda la rigurosidad. Este es un juego de origen español en donde planteaba cómo el origen de los videojuegos radicaba en la exploración y el deseo de conocer nuevos mundos. Bueno, estos son rápidamente los estilos que se generan con los videojuegos, el explorar, dominación, que es una palabra que genera conflicto. Yo aquí lo menciono en términos de conocer nuevos mundos. Yo no sé si algunos jugaron un título llamado No Man's Sky, ¿sí? Un título medio polémico de desarrollo independiente, pero que en últimas hablaba de cómo llegar a explorar más de 100 millones de posibles planetas. Muy pretencioso por demás, pero que habla de ese deseo de dominio. Resistencia en la medida que se resiste al aprendizaje convencional, que es una de las apuestas que tenemos con astronomía. Simulación, curiosamente los videojuegos simulan muy bien ambientes que muchas veces son de riesgo. Y el proceso educativo que ya hemos referido. Bueno, aquí estaba hablándoles entonces de Space War. Voy a hacer un rápido pasaje por algunos de los juegos más representativos, ¿sí? Aquí lo conocimos más como Space Invader o Marcianitos. Yo menciono mucho, yo creo que aquí hay mucha gente más bien millennial y centennial, pero Marcianitos para nosotros era himno completo. Nos tocaba hacer reverencia y sacar hasta el último de nuestros céntimos en este juego. Y tiene ya múltiples versiones. Yo pienso que sin Marcianitos, el mundo de los videojuegos no sería lo que es hoy en día, ¿sí? Por lo que llegó a representar. Este es un juego que hace poco tuvo un remake de Rare, la compañía inglesa, Jetpack. Es muy atractivo en la manera como va diseñando todo un proceso para, desde configurar la nave espacial hasta poder colonizar otros planetas. Por supuesto hay simuladores mucho más profesionales, mucho más elaborados que incluso ya pueden disfrutar ustedes cuando vayan al observatorio en la universidad. Star Force, un jueguito muy bonito de la época de Nintendo, pero de Super Nintendo, de Family, lo recordaba Famicom, que tuvo una versión que la gente lo confunde con Star Fox, que es mucho más actual, más contemporáneo. Y acá unas apuestas muy interesantes, cómo los videojuegos nos permitían jugar a ser nosotros incluso los villanos, ¿no? Esto, una década completa de paranoia en términos a invasión espacial, y los videojuegos se burlaron, parodiaron ese tema con un título llamado Destroy All Humans, no sé si lo conocieron, tuvo 3, 4 entregas prácticamente. ¿Sí lo conocieron ese juego? Si no lo han visto, se los recomiendo, muy muy divertido. Bueno, muy bien, Mass Effect, que habíamos mencionado previamente, fíjense que con Mass Effect hay toda una narrativa muy profunda. Ya no era solamente ir y disparar al oponente, sino es un juego que nos habla de relaciones de género, ¿sí? Es un título que nos habla de poesía, ¿sí? Título que habla de estrategia de combate, en fin, hay una serie de temáticas ahí mezcladas. Bueno, toda la apuesta de género muy interesante que tenían, ¿sí? Los tradicionales shooters eran muy bonitos, este se los recomiendo bastante, bastante. Y juegos que mezclaban fantasía espacial, terror,
y autores de culto. ¿Sí? Juego que tuvo hace poco una versión y que ahorita va a salir incluso uno para la nueva consola de Nintendo también versionado. ¿Sí? Algo muy interesante alrededor de un título que ustedes mencionaron ahorita. El jefe maestro. ¿Quién es el jefe maestro? Quien sea no es lo que importa como tal en el juego. Fíjense que jamás le muestran la cara, el rostro. Es una manera en que uno se identifique plenamente con ese personaje. Bueno, jamás no puedo decirlo porque a la fecha no lo han hecho. Quizás en una nueva versión algún día les dé por apostar por un rostro al personaje. Pero hasta el momento la apuesta es cualquiera puede serlo, cualquiera puede ser el conquistador alrededor de ello. ¿Este lo reconocen? Con Metroid hay algo bien interesante. Este es un título ya bastante clásico, ¿sí? Y fue de los primeros títulos en reivindicar género. Era un juego que se jugaba en Super Nintendo y cuando llegaba uno al final se daba cuenta que el protagonista era una chica. ¿Sí? Realmente una manera muy interesante de sensibilizar para aquel entonces. Metroid pues tiene un montón de entregas, es un juego que yo lo elogio muchísimo alrededor de ello. Bueno, no solamente yo, no, generó toda una tendencia que se llama Metroidvania. Este que seguramente muchos conocen, títulos modernos que hablan de todo un trabajo online y el que les mencioné previamente de No Man's Sky. ¿Sí? Fíjense que en los videojuegos y en las series nos han planteado algo con lo que empezamos a coincidir, es que fue muy curioso empezar a trabajar con ingenieros, con planetaristas y empezar a encontrar puntos de unión. Pues bien, los encontramos a partir de la fantasía. ¿Sí? Creo que no hay generación alguna que no tenga asociado la Guerra de las Galaxias. ¿Sí? Más de uno hemos querido llamar a nuestro hijo Luke para poderle decir que somos el padre de ellos. ¿Sí? Y esta es una marca con la que empezamos a unir temas que a veces llegaban a ser bastante dispares. Generamos todo un proyecto que se llamaba Astronomía para la Paz, creo que lo recuerdas, Raúl, en términos de cómo analizar los fenómenos celestes, cómo se daban, cómo se manejaban los conflictos a nivel celeste y cómo podrían manejarse los conflictos a nivel Colombia. Miren ese tipo de lecturas donde ya empezábamos no solamente a requerir de un ingeniero, sino por supuesto sociólogos, antropólogos, literatos, para entrar en esa dimensión. Y bueno, todo el escenario fantasioso alrededor de un hombre que venía de otros lugares. Hay algo muy interesante en lo que hicimos en esta fusión, y es que cuando hacíamos las conferencias o hacíamos los encuentros, estaba, por un lado yo hablándoles de la historia del videojuego, de cuántas versiones hay. Superman tiene muy mala fama en videojuegos, todo hay que decirlo, ¿sí? Hay solamente uno muy bueno que se los recomiendo, por ahí lo tengo en una de las gráficas, muy muy bueno, que la gente lo olvida, y uno de arcade que es muy recomendable. Pero lo que hacíamos era, listo, yo hablaba toda la versión de los juegos y el planetarista hablaba sobre las posibilidades de vida extraterrestre. Y más allá de eso, las posibilidades de que un extraterrestre llegara acá y tuviera más poderes. Un poco ver qué tan científico podía ser una figura como Superman. Esto para los que somos frikis, me van a perdonar, nos encanta. Los que somos frikis tratamos de demostrar que sí es posible que algún día esto se nos vuelva un holocausto zombie o cosas así. ¿Sí? Tratamos de buscar como los remanentes científicos. Dead Space. Este tipo de juegos ya empezaron a usar asesoría con expertos a nivel de todos los estudios de planetaristas. De hecho, hay un título muy emblemático que lo tengo aquí, que quiero mostrárselos, ya nos queda muy poco tiempo, ¿cierto? ¿Ya acabó? Aquí está. Voy a mostrarles unos muy rápidos, lo reconocen, y aquí este. Quiero cerrar con este título por lo siguiente. ¿Quién no ha jugado Mario? Mario es un icono total. En un momento que incluso Nintendo estaba en crisis, le apostó a Mario y logró salir avante, pero hicieron algo muy llamativo. Ya Mario había explorado todos los escenarios posibles. Empecemos a explorar galaxias entonces con Mario Bros. Para ese título, tomaron de referente a este personaje. ¿Quién es este personaje, Raúl? ¿Es como un astronauta? Exactamente. Este astronauta es, si mal no estoy, Aldrin, si mal no estoy, se me escapa. Creo que falleció el año pasado, entre otras cosas. Este personaje se utilizó dentro de toda la campaña que hizo Nintendo porque encontró él una cosa muy curiosa. Ustedes han jugado Super Mario Galaxy, tal vez algunos lo hayan podido disfrutar. La manera como manejaban los movimientos del muñequito de Mario Bros. La trataron de hacer de manera proporcional a los estilos de gravedad. Un poco lo que hicieron fue tomar los referentes gravitacionales y los referentes del Principito.
¿sí? Entonces es muy interesante cómo se puede articular estos universos, ¿no? Astronomía, videojuegos, ciencia. Bueno, compañeros, esto era lo que teníamos para compartirles. Los esperamos allá en la Sergio Arboleda, allá puertas abiertas para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.